Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la directiva del IECUBO España por poder permitir coordinar este panel titulado Webinar 3, Docencia Universitaria en Periodo COVID. También agradecer a todos los ponentes que van a participar en este panel, sobre todo porque solamente hubo que hablar con ellos una vez y a la primera ya aceptaron, lo cual es de agradecer. Y también a todos los asistentes que estáis en esta sesión, que espero que sea un panel aprovechable. En un principio era una temática destinada un poco a mostrar experiencias de docencia universitaria en el periodo de confinamiento, pero creo que lo que podemos comentar aquí va a ser válido en un pasado, en el presente y me temo que durante un tiempo en el futuro también estas experiencias van a ser totalmente válidas. Tal como comentaba Manuel Castro hace un momento, esta sesión va a ser grabada, para que todo el mundo tenga conocimiento de ello por el tema de protección de datos, y también vamos a rogar que todas aquellas personas que no intervengan pues tengamos los micros cerrados para que no haya ningún tipo de acoplamiento en la transmisión. Bueno, en un principio el desarrollo de la ponencia va a ser que los 5 panelistas que participamos pues vayamos a mostrar nuestra experiencia y al final vamos a dejar unos minutos para una discusión final. Así podemos ver un poco por lo que comenta cada uno e incluso preguntas pueden ser totalmente transversales a los temas que puede dar o que puede presentar cada uno de los ponentes. Y también, como se indicó en otras sesiones, pero bueno, lo vamos a hacer aquí también otra vez, pues todos aquellos asistentes que quieran realizar alguna pregunta la hacen a través del chat y luego se remitirá al ponente correspondiente. Bueno, en este panel voy a intervenir yo, Alfonso Lago Ferreiro, soy profesor de la Universidad de Vigo, en la actualidad director del área de estudios de grado de la universidad. Y un poquito mi participación va a ser en mostrar un poco la experiencia de una universidad presencial como la Universidad de Vigo en ese periodo COVID en el que hubo que adaptarse a una presentación, a una docencia virtual. Luego, a continuación, entrará Manuel Castro Gil, donde nos va a exponer un poco la experiencia de lo que una universidad, de que por sí ya es a distancia, pues cómo ataca este proceso en el periodo COVID. Luego Edmundo Tobar Caro, que es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, va a hablarnos, y en la actualidad presidente electo de la sociedad IECUBO Education, pues va a hablar un poquito acerca de los repositorios que hay en el IECUBO, que para estas situaciones pues creo que son bastante muy interesantes, y así como el desarrollo en competencias digitales. Cristina Fernández Herrero, también profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, pues nos va a hablar un poquito acerca del punto de vista de la experiencia desde el profesor, en este caso de la profesora, y un aspecto que creo que fue muy importante durante este periodo, aunque sea importante siempre, pero más en este periodo, que es la gestión de la conciliación familiar. Y por último, no podía faltar el punto de vista de los estudiantes. El punto de vista de los estudiantes nos lo va a dar Patricia Rodríguez de la Torriente, que es una estudiante de la Universidad de Alicante y en estos momentos vicepresidenta de la rama de estudiantes del IECUBO en esa universidad. Bueno, entonces voy a empezar yo un poquito pues comentando pues la experiencia en la Universidad de Vigo como una universidad presencial. Todo esto empieza el 11 de marzo, 13 de marzo, creo que fue, con la proclamación del estado de alarma y confinamiento. En ese momento en la universidad solamente teníamos implantado una plataforma que le denominábamos FITIC, que bajo Claroline o bien Moodle pues proporcionaba pues información, gestión de actividades, posibilidad de realización de exámenes en todas las materias que se impartían en la universidad. Aunque ya apunto que fundamentalmente esta plataforma se utilizaba solamente como una plataforma de información. Y de repente nos aparece que nos confinan y en una semana, a través, que en esto tengo que agradecer, de los servicios informáticos de la universidad y de un departamento que es Ubigo Televisión, se genera una nueva plataforma que denominamos Campus Remoto, a través de la cual pudimos pasar de una docencia presencial a una docencia no presencial y cuya característica más importante se encuentra en que es una réplica total de la Universidad de Vigo. Y lo que se hizo fue generar un gemelo virtual de lo que es la Universidad de Vigo. En el momento que se produce ese confinamiento, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la situación y de las posibles soluciones que hay. Claro, la primera situación con la que nos encontramos es con la brecha digital. Y en el caso de Galicia, pues esto también influye un poquito más. Entonces, se compró un equipamiento para 400 personas que le fueron enviados a sus casas, eran MIFIs,
válidos por 4 meses con 103 gigas por mes. Al hablar de esto tengo que agradecer al área de transporte de la Universidad de Vigo, donde nuestros conductores con furgonetas en pleno periodo de confinamiento se lanzaron a las ciudades, pueblos y aldeas de Galicia a dejar todo este material, con el riesgo que en ese momento pues, consistía en dejar todo ese material. Después, a través del Fondo Supera COVID, pudimos obtener 400 equipos adicionales, pero estos ya solamente tarjetas SIM, válidas por 2 meses, y se hizo un préstamo de 50 ordenadores a través de los ordenadores que dentro de los centros o bien en los servicios centrales teníamos para poder distribuir, que fueron ampliados después con otros 24 ordenadores adicionales que se pudieron obtener a través del Fondo Supera COVID. Esto un poco en cuanto a buscar una solución para todos aquellos estudiantes que no tuvieran ordenador o bien que tuvieran problemas de conexión, incluso algún profesor que coincidió estar en una zona rural que no tenía buen acceso, pues tuvo la posibilidad de obtener un MIFI. Luego estaba el tema económico, ¿no? El tema económico que en estos momentos también era un tema muy importante. Entonces, para estos temas económicos sobrevenidos se tomaron las siguientes medidas. Primero, que ningún estudiante perdiera el derecho tanto a docencia como a examen, aunque los plazos de matrícula no los tuviera cubiertos. Aquellos que se matriculaban a plazos, pues independientemente de que estuvieran cubiertos esos plazos de matrícula, nunca perdieron derechos. Y se establecieron unas becas específicas para estas situaciones, donde incorporamos desde el presupuesto de la universidad 150.000 euros para becas de ayudas, aparte del envío de los MIFIs a los hogares y de los préstamos de ordenadores. Bien, aquí tenéis un poquito una tabla, perdonad que la tabla está en gallego, pero es que no me dio tiempo de rehacerla y ponerla otra vez en castellano, pero se va a entender perfectamente. Y donde un poco tenemos subrayado pues cuáles fueron las ayudas de la Universidad de Vigo en esta brecha digital, de los 400 MIFIs y 50 ordenadores, y un poco pues una distribución de lo que hicieron otro tipo de universidades y en relación con las que constituyen el sistema universitario gallego, como son la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de La Coruña. Y en cuanto al tema económico de las becas, pues aquí también un poco la aportación de la universidad de los 150.000 euros, la no suspensión de los derechos por impago de las matrículas junto o en relación con otras ayudas que dieron otro tipo de universidades. Bien, hasta eso, antes del confinamiento, como decía, teníamos una plataforma de teledocencia, que era lo que llamábamos FireTIC, y que realmente solamente tenía información. Y nos fuimos al campus remoto. Se levantó aproximadamente en una semana, y eso que se dejó que cualquier centro o cualquier profesorado pudiera utilizar otro tipo de aplicaciones como Zoom, Microsoft Teams, Skype, pero bueno, en estas no se daba soporte. Mientras que a través de campus remoto pues se dio soporte desde la propia universidad a todas aquellas que tenían problemas. Fijaros un poquito la comparativa de accesos que tuvimos en ese momento comparado con el 2019. Respecto al 2020, en función de periodos, abril, mayo, pues aumentos del 98,3% de accesos, del 100,6%, del 98,03% incremento de accesos a la plataforma, con unos accesos de promedio diario de 46.000, 51.000, 37.000 y con picos de cerca de 60.000 accesos a la plataforma. Es decir, que fue un incremento total de la necesidad de tener una plataforma educativa. La cobertura total de la teledocencia, pues prácticamente estaba en ClaroOnline, con todas las, digamos, inconvenientes que tiene utilizar ClaroOnline, con un 71%, Moodle un 15%, otras plataformas, y los estudiantes, lógicamente, que asisten a la teledocencia, pues el 79% estaba basado en ClaroOnline. Repito que en este momento el profesorado usaba mayoritariamente la plataforma para subir apuntes. Y de repente aprendimos todos de que se podían hacer más cosas. Aunque algunos ya estábamos haciendo exámenes y subíamos distintos recursos educativos, pues en general el profesorado y la universidad en sí aprendió que se podían hacer más cosas. Y entonces entramos en lo que se llama el campus remoto. El campus remoto es crear un gemelo virtual de lo que es la Universidad de Vigo. Es decir, se desarrollaron pues, de forma virtual los 35 edificios que tenemos en la universidad en los 3 campos, los 2.773 despachos de profesorado que tenemos y las 1.400 aulas. Todo ello, pues a través de esa plataforma, es una plataforma abierta, ¿vale? Es la Big Blue Button,
Es una plataforma abierta que lo que nos permitió hacer un diseño propio en el que en todos momentos podemos estar añadiendo distintas aplicaciones. Y las primeras, pues lógicamente, era acceder a una sala de videoconferencias, poder grabar los contenidos para que las clases fueran emitidas tanto de forma síncrona como asíncrona, un buzón de entrega masiva de trabajos y los cuestionarios Moodle para poder evaluar a los alumnos. Aquí tenéis un ejemplo del acceso a ese campo remoto en los 3 campus, Ourense, Pontevedra y Vigo, con todos los centros que tenemos en cada uno de los campos y, lógicamente, en Vigo, a sede principal, pues aparecen las salas de profesorado, el centro de lenguas, centros de investigación, la Escuela Internacional de Doctoramento, incluso todos los departamentos del rectorado. Posteriormente, se creó lo que son dentro de cada centro el aula virtual de delegación de alumnos para que no solamente los profesores tuviéramos un despacho, sino que también los alumnos tuvieran su propio despacho de delegación de alumnos y poder hacer ahí las reuniones. Y ahora, últimamente, pues acaba de crear un palacio de congresos para poder realizar tipo congresos que se inaugurará ahora en la semana del 26 al 30 de octubre, con unas jornadas que ya se comentaron en la sesión anterior, que son las HAI, unas jornadas de automatización industrial, donde van a participar 30 multinacionales del sector, y la ventaja respecto a cómo se iba generando otros años es que en este caso la ventaja es que se podrá sumar público de forma ilimitada. Entonces se ha generado todo eso de lo que son las salas de congreso. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería mi centro en particular, la Escuela de Ingeniería Industrial, donde tenéis aquí pues todas las aulas, los laboratorios, las salas de reuniones, las salas de pruebas, de tal forma que el alumno, una vez que se produjo el confinamiento, el alumno siguió exactamente las materias en el mismo aula y la misma hora en la cual estaba accediendo de forma presencial. Un alumno tenía clase en el aula 11, pues se conectaba al aula 11 y en el aula 11 tenía todas las materias que tenía pues de forma presencial. Y luego las salas de profesorado, aquí os muestro un ejemplo de la mía, que es la 1332, donde se tiene acceso a lo que sería la sala de videoconferencias, el buzón de archivos, que es donde los alumnos pueden dejar ahí cualquier tipo de documentación que se tenga, y un pequeño Moodle que se añade al Moodle general de la asignatura, pues si algún profesor en particular pues quiere meter recursos educativos diferentes. Ya sabemos que a veces dentro de la universidad hay unas pequeñas rencillas, hay varios profesores que dan la misma materia, yo no quiero que este vea lo que yo pongo, yo no quiero que vea el otro, estas cositas, y entonces, pues nada, cada uno que tenga su Moodle, y si tiene algo tan secreto, pues nada. Yo además ya pedí que me lo dieran de baja porque voy a utilizarlo para todo. Y todo, lógicamente, pues se puede grabar, se pueden hacer la grabación de todas las sesiones. Y este sería un poquito la muestra de cómo sería la pantalla. Esta es nuestra mascota, Oli, que está siempre presente en todas nuestras actuaciones, y de aquí, bueno, pues podemos generar los controles exactamente igual que estamos ahora haciendo con webs. Lo que sí hubo que hacer es que inicialmente todo esto lo colgamos de los servidores que teníamos en la universidad, en la biblioteca, y esto se nos fundió al poco tiempo, hubo que subirlo a la nube, y en la actualidad todo está allí puesto. Como os decía, es una herramienta encargada a Vigo Televisión basada en software libre. El coste ha sido de unos 15.000 euros y es una herramienta que estamos ahora mejorando para que nos quede para el futuro. Al tenerla que subir a la nube, pues tuvo un coste de alquiler de unos 10.000 euros, y ahora para el curso 2021, como comentaré de forma rápida, pues se ha procedido a la integración completa de Moodle en campus remoto y a generar lo que dimos el nombre de las aulas íntegras, que van a estar preparadas para los 3 tipos de docencia que al final la Universidad de Vigo planteó que se pueden hacer durante este curso 2021 y estar preparados para un nuevo caso de confinamiento. Aquí tenéis un ejemplo un poquito de los accesos ya a campus remoto. Del 15 al 21 de mayo, pues hubo 34.820 sesiones realizadas en campus remoto con 185.360 accesos o visitas. Esas visitas, bueno, pues para un caso particular, veis que hubo de distintos países también, porque también a los estudiantes y al profesorado cada uno nos cogió de alguna forma diferente, y a unos los cogieron en la zona rural, en el medio de Galicia, y otros los pudieron incluso coger en Estados Unidos. Pero bueno, al final a través de esto pues pudimos conectarnos entre todos y seguir todos un poquito hacia adelante. El navegador más utilizado pues ha sido Chrome,
con un 69,94%, y en cuanto a los accesos a través de dispositivos móviles, parece que iPhone pues es el más apreciado, con un 30,09%. Los que tenemos incluso alguno que es de marca BQ española, parece que decidimos muy poco a través de dispositivos móviles. Como no podía ser de otra forma, una vez que acabó el periodo de confinamiento, pues hicimos una encuesta entre el estudiantado, con unas diversas preguntas. Aquí la primera pregunta es: ¿cómo valoran las herramientas, instrumentos y canales empleados por el profesorado y puestos a tu disposición para desarrollar la docencia en esta situación? Como veis, el resultado ha sido de una media de un 2,78. A la pregunta de cómo valoran la reorganización llevada a cabo desde el centro y del profesorado de la titulación para desarrollar los procesos docentes no presenciales, pues con una media del 2,51. A la adaptación, cómo valoraban la adaptación de los procesos de evaluación llevados a cabo en las materias en ese contexto, pues hay un 2,24. Y en general, cómo valoraban el desarrollo de la docencia no presencial puesta en marcha, pues un 2,48. Como podéis ver, las puntuaciones no son allá gran cosa, pero también es para estar un poco orgullosos, porque no teníamos nada de esto. Como digo, una semana hubo que montarlo, el follón fue enorme, y oye, pues estar ahí en el 2,5 o 2,4, pues la verdad, por el estudiantado, pues ha sido pues muy generoso. También hay que decir en este caso que hay que agradecer a los estudiantes y a la asociación que tienen, porque siempre estuvieron ahí, porque siempre estuvieron participativos, incluso en algún momento teniendo reuniones con ellos un domingo a las 5 de la tarde, porque no podíamos en otro momento, estábamos tan liados que al final teníamos que quedar los domingos. Y allí estuvieron ellos. Para este curso 2021, bueno, pues lo primero que hubo que hacer fue cuál era la problemática. Y una de las problemáticas más importantes es el aforo de aulas. Aulas, por ejemplo, de capacidad de 98 personas pasaron a 22, aulas de 40 personas pasaron a 12. Entonces era necesario atacar este sistema. Y entonces ahí fue donde se nos dio por sumar las aulas reales con nuestro gemelo virtual y crear lo que es el campus Integra para los 35 edificios, para todas las aulas, e incluso para que se pueda seguir la docencia desde las casas de los estudiantes. ¿En qué consiste? Bueno, un poco es la Universidad de Vigo en el mes de julio le solicitó a los centros que eligieran qué tipo, en función de su tamaño, de su capacidad, qué tipo de docencia querían dar. Si una docencia totalmente presencial, si una docencia mixta, y luego también el paso último, que sería la docencia virtual en caso de confinamiento. Por otra parte, desde la Agencia de Calidad de la Comunidad Autónoma se nos pidió que todas las guías docentes tenían que llevar consigo un plan de contingencia, donde se abarcaran esos tres estados: presencial, mixto y ya virtual. Entonces, en un principio, hay centros como el mío que pues decidió hacer todo presencial, pero un poquito, digamos que la mayor parte de los centros se van a una docencia semipresencial. Entonces, a través de esas aulas Integra, el profesorado asiste al aula, allí tiene su encerado digital interactivo, su ordenador, sus proyectores y sus micrófonos, y un tercio del estudiante está en el aula y 2/3 del estudiante están en casa conectados a través de sus dispositivos, como pueden ser dispositivos móviles u ordenadores. Eso sería un tipo de docencia. La otra que está preparada, pues si hay un cierre parcial, sería todo el estudiantado en casa y solamente el profesorado asistiendo al centro y desde las aulas aprovechando todas las herramientas que tiene para poder impartir esa docencia a esos estudiantes que por cualquier motivo, puede ser que un aula se cierre, no se cierra el centro, se cierra un aula, entonces todos los estudiantes se van en casa y es desde el aula el profesor el que le imparte las clases. Y el tercer ámbito que tenemos es el de cierre total, que nos confinen, entonces todos nos iremos para casa y el profesor desde casa, a través de ese campus remoto, pues puede impartir las clases a todo el estudiantado que esté en casa. Esos son, digamos, los tres caminos o los tres procedimientos que hemos decidido al final pues, seguir en este curso 2020. Este sería un poco la imagen de lo que sería un aula Integra, con sus proyectores, sus altavoces, las cámaras, la sala de control donde está el alumnado, el profesor y la sala de los alumnos.
Claro, hay ejemplos en algunos centros, y el mío también fue un poco, que decidió hacer una docencia presencial, pero es que este año el tema de la matrícula fue bestial. El incremento de matrícula que hubo, sobre todo en primero, tanto en el grado como en el máster, ha sido muy grande. Y entonces, claro, las cuentas que se habían hecho en el mes de julio, vuelves a hacer la suma y no coinciden. Entonces, bueno, para estos centros, pues a partir del propio centro se ha generado su propia aula íntegra, es decir, mediante unas pantallas interactivas o no, o mediante unos cañones, lo que se hizo es que en vez de que el alumnado estuviera en casa, en aquellas materias donde el alumnado no cabe en el aula, hay un aula de apoyo, un aula de apoyo, y esto se está transmitiendo a través de campo remoto a ese aula de apoyo. Muchas veces también en algunos centros se hicieron así porque con los horarios decían, bueno, primero tienen teoría, luego laboratorio. La idea es que en casi todos los centros de la universidad el laboratorio va a estar siendo presencial, entonces era para que subieran ya directamente al centro y estuvieran en el centro. Pero bueno, esto ya, como digo, fue una decisión de los centros que, que tuvo que ser aprobada en Consejo de Gobierno, y una modificación de esa forma de docencia tiene que volver a ser aprobada en Consejo de Gobierno. Y esta es una sala multiusos que se está usando para todos aquellos eventos académicos que tenemos en la universidad, para la docencia, incluso es una de las salas que se va a utilizar ahora para el Congreso. Bien, ante eso había que tener un compromiso con el estudiante, ¿no? Y entonces, como se consideraron que había 3 tipos de docencia que podían coexistir dentro de este curso, dentro del proceso de matrícula, se le ha solicitado a los estudiantes todos los permisos necesarios para ese cambio de docencia mixta a presencial o, esperemos que no, si es necesario, también para no presencial. Y tanto para lo que es la evaluación presencial como la no presencial. En un principio se incluye la actual propuesta que había para relación de exámenes, aunque se hará a través de esta nueva plataforma que ha generado nuevos recursos, pero con todas las mismas características, sobre todo en cuanto a la protección de datos, que siempre, como bien sabéis, es un tema de mucha discusión y que se procura que en todo momento se cumpla. Y como ya sabemos cómo son nuestras universidades, hay gente que lo cumple mejor, hay gente que lo cumple peor. Bueno, problemas siempre existen y estamos en ello. Pero claro, no solamente había que tener una solución para los estudiantes, sino también para el profesorado. Y entonces se generaron un conjunto de cursos, desde cursos de orientación general, pensar que había profesorado que nunca utilizara esa plataforma FITIC, y por lo tanto, realmente hablarle de esa plataforma era como si le habláramos de algo de astronomía, era imposible. Y entonces se hicieron unos cursos de orientación general, y además aprovechamos los cursos de formación del profesorado de un grado en particular que se imparte en el campus de Pontevedra, que es el grado en Dirección y Gestión Pública, que a partir de este curso 2021 se imparte en 2 modalidades, que es la modalidad presencial y la modalidad virtual. Entonces se aprovechó todo eso que había preparado para formar ese tipo de profesorado para el grado. Y luego un conjunto de cursos específicos que, bueno, como vosotros sabéis, pues era lo de siempre, ¿no? Edición de sencilla de vídeo y sonido, tratamiento de imágenes, infografías, introducción al Flip Learning, metodologías activas en aula universitaria. Bueno, un conjunto de cursos de introducción al uso de laboratorios virtuales, Moodle. Estos cursos de Moodle en estos momentos tuvieron una matrícula, si no recuerdo mal, de 300 y entre 300 y 350 profesores que se apuntaron a los cursos, online, por supuesto, y en eso pues intentamos pues tirar hacia adelante el poder llevar el curso lo mejor posible y con un único objetivo, que es que cuanto antes podamos volver a la presencialidad y podamos volver a la antes. Bueno, pues nada, daros las gracias por vuestra atención. Espero que esta presentación sea interesante y salgo yo un poquito como presentador, Manuel, y le damos paso a ti, Manuel. Alfonso, hay una pregunta Sí, por el chat. sí. Vale, dicen que teniendo en cuenta que la docencia remota se debe realizar de una forma distinta a la presencial para que sea efectiva, ¿si no habría sido mejor plantear la docencia en remoto y usar la presencialidad para los laboratorios? Sí, lo comenté de pasada y efectivamente es como se llevó. Es decir, la decisión de los centros fue que todos los laboratorios fueran presenciales y donde se pudiera también
las clases teóricas, hacerlas presenciales y donde no, pues a esas modalidades que os comenté de mixta, semipresencial sería lo que hay. Pero en un principio, efectivamente, los laboratorios que fueran presenciales. Eso también trae sus problemas, porque los laboratorios tienen su capacidad máxima y entonces hay laboratorios que quedaron muy reducidos. En los que se pudo, pues utilizó laboratorios remotos, y en los que no, y en los que se podían, por ejemplo, en nuestro ámbito de electrónica y por ahí, utilizar la simulación, nos estuvimos apoyando en la simulación, y en los que no, pues se cambiaron por otro tipo de prácticas, que podían ser prácticas de trabajos que solicitaba el profesorado. Estoy ahora pensando todo dentro del ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, dentro del ámbito de las humanidades y demás. No sé si queda respondida la pregunta. Vale, yo creo que no hay más preguntas, no veo más preguntas. Manuel, vamos a ver cómo la UNED. Tienes que desmutarte. Manuel, no tienes el micrófono. Ya estoy. Ahora. A ver, listo. ¿Me veis bien, supongo? Sí, perfecto. Pues Vemos que hace ahí un paisaje extraordinario. sí, ahí quería estar yo ahora mismo. Pues nada, muchas gracias, Alfonso. Me ha dado envidia sobre todo ver la parte esa de las ayudas que nos ha dado la universidad. En mi universidad tenemos un debate fuerte, sobre todo en el claustro, que opinamos que debería haber habido ayudas, pero en la UNED, como todos somos a distancia y todos somos online, no hemos tenido nada en esa línea y básicamente el funcionamiento es similar. Bueno, pues todos sabéis un poco dónde estamos ahora, todo se ha volcado hacia online, la familia es online, estamos encerrados, todo más o menos sigue en esa línea y estamos todos con mascarillas y como ha dicho antes Alfonso, el futuro a corto y medio plazo no va a ser bueno y seguiremos, yo creo que por aquí. Yo la palabra que defino, hay dos palabras que definen sobre todo el estado donde estamos ahora mismo. Una es la de incertidumbre, no tenemos ni idea dónde estaremos ni hoy ni mañana, ni dónde estuvimos siquiera ayer, por decirlo así. Y la otra es sobreesfuerzo. En general, todo el mundo ha hecho un sobreesfuerzo brutal en todos los aspectos, el aspecto familiar, el aspecto del teletrabajo, el aspecto laboral y el aspecto de educación también, tanto estudiantes como los profesores. Yo sí me pongo digamos, la analogía de lo que sería un poco nosotros. Yo me considero los que estamos a la derecha con esa bola redonda, la UNED, que trabajamos siempre a distancia y trabajamos online. Lo que hemos hecho en la pandemia es dejarnos llevar y mover la bola, que más o menos sabíamos cómo moverla de una forma suave, con esfuerzo, porque ha habido que hacer, luego veremos algunas cosas distintas, como hacíamos antes, mientras que la situación normal de los que estáis sobre todo en presencial es un poco la visión de la izquierda, que habéis tenido que levantar un poco ese cubo más pesado hasta que lo habéis hecho un poco más redondo y conseguís ya moverlo con más o menos soltura, como ha comentado Alfonso ahora, en el tema de sobre todo con las universidades y los apoyos presenciales como tal. Yo empecé en esto de la docencia hace muchos años, hace ya 37 años ahora mismo, y en ese momento ya empecé en la UNED a distancia. El mundo se dividía entre lo presencial, la distancia y lo mixto, que eran justamente los tres entornos que había. Antes de la pandemia ya todo estaba mucho más difuso, ya comentaba Alfonso, todas las universidades presenciales ya trabajaban en online, todas tenían muchas cosas online, másteres, algunas actividades, Moodles, todos tenían cosas online y nadie era, por decirlo así, puro. Todos estábamos moviéndonos ahí en más o menos porcentaje y todos usábamos modelos similares como tal. La diferencia siempre seguía siendo un poco el modelo básico de transmisión del conocimiento. En el caso de las presenciales era la clase presencial, en el caso del mundo a distancia online era usando internet o usando otros medios por el medio, y los mixtos, que éramos todos al final, pues usábamos más o menos de cada parte en un sitio y otro. El covirus nos ha llevado evidentemente a un sitio que todo es online y como digo va a seguir siéndolo. Ahora lo que estamos es, todos somos online, pero unos son más online y unos meten más presencial y otros son un poco menos online y meten algo menos de presencial. ¿Qué parámetros hay que tener un poco en este cambio? Pues los parámetros primeros es la credibilidad. Es fundamental que el estudiante vea que todo esto se hace de forma de calidad, todo es adecuado y todo es creíble con lo que hace como tal. Y eso exige recursos y, como decía antes, sobreesfuerzo al final. Un punto principal de todo esto es la evaluación.
La evaluación, casi todo el mundo ha hecho evaluación online, pues no se puede hacer evaluación presencial. Y la evaluación online, pues no hace falta que os cuente un poco lo que significa. Hay agujeros por todas partes, por muchas aplicaciones que se hagan. La UNED, mi universidad, el mayor cambio que hemos hecho justamente en la pandemia ha sido hacer evaluación online. No hemos hecho evaluación presencial, no hemos reunido a nadie para examinarlo presencialmente. Y hemos hecho 600.000 exámenes online. He dicho bien, 600.000. No son ni uno, ni dos, ni 1.000, ni 5.000. Son 600.000 exámenes online en los cuales, evidentemente, algunas personas han copiado, evidentemente, porque es imposible tapar todo. La UNED, además, es de las universidades que tiene a gala ser totalmente garantista en el tema de la GDPR, la Ley de Protección de Datos. Entonces, no se puede instalar en el ordenador de un estudiante absolutamente nada, con lo cual no puedes controlar la cámara, no puedes controlar que esté viendo otra persona, no puedes controlar nada. Y lo que hemos hecho, pues evidentemente, en la aplicación que hemos desarrollado, que ahora se acaba de usar hace una semana para hacer las oposiciones de Administración del Estado, pues evidentemente intentar ponerles los tiempos que sean más adecuados, meter múltiples preguntas, múltiples respuestas de forma aleatoria para que ningún estudiante tuviera un examen igual que el otro, ponérselo más difícil, por decirlo así. Pero evidentemente ha sido imposible copiar. Sabemos, por ejemplo, que algunas academias han vendido profesores, que son profesores de otras universidades, que se han conectado por el estudiante, no para hacer el examen por él, porque estaba acreditado que era él quien tenía que entrar, pero sí para hacer el examen con un escritorio remoto, por ejemplo, que es una opción que se puede hacer y que no tiene ningún problema. Como digo, pues hay miles de picarescas. Cuando tienes 240.000 alumnos, pues la picaresca se multiplica por 240.000, con lo cual hay mucha variedad, pero en general, de hecho la encuesta que hemos hecho también a nuestros estudiantes, aproximadamente un 80-85% de los estudiantes estaban contentos con el sistema de evaluación. De hecho, la evaluación online ha venido también para quedarse. No en todo, por ejemplo, nosotros en la universidad, en industriales, seguimos diciendo que hay que hacer también prácticas presenciales, fundamental, hay que hacer también parte de formación presencial. La UNED, los que no lo sepáis, es un modelo mixto. Tenemos tutores presenciales que dan clases en los asociados, en Pontevedra, en Vigo, en Coruña, en Valdepeñas, en Huesca. Y esos seguían dando, de hecho ahora mismo están dando tutorías presenciales algunos de ellos, aunque la mayoría también están haciendo también todo online en ese aspecto. Y una parte también que tiene malo esto es el tema de recortes. Algunas universidades pues han tenido subidas. Nosotros en la UNED, si hemos sido una universidad pública, somos la universidad que tenemos menor apoyo del Estado. De hecho, somos realmente una universidad privada porque el 40% de nuestros ingresos son del Estado. El 60% son fondos propios. Mientras que las universidades presenciales, normalmente, los fondos del Estado oscilan entre un 80 y un 90%, hasta un 95% algunas como tal. En este caso, fondos de la comunidad autónoma, donde estáis cada uno. Como digo, esas diferencias se están más o menos minimizando. Aquí únicamente dar dos líneas claras de que, como dice Tony Bates, que es un gran defensor de la universidad online y del mundo online, la buena docencia nunca puede tapar una pobre elección de tecnología, pero la buena tecnología jamás puede tapar una mala docencia. Lo fundamental aquí es el profesor, es la docencia, es el cómo usas las herramientas. Evidentemente, si lo que haces es cambiar tu hora de clase presencial por una hora de clase online, al final eso va a ser un desastre, porque al quinto día el estudiante, después de 6 horas de clase, 8 horas de clase, ya está muerto y nadie te ha visto al final. Como mucho te habrán grabado y habrán visto cachitos por el medio los que puedan seguirlo, suponiendo que todo funcione adecuadamente. También tener en cuenta que en nuestro caso, sobre todo en la universidad en online, en nuestro mundo hay muchos actores, estamos los profesores, evidentemente, pero también hay diseñadores, hay revisores, curadores, tutores, animadores, los estudiantes, que evidentemente es para los que trabajamos, tienen el punto de vista, pero también están luego los padres, las relaciones entre ellos, el trabajo. Nuestro estudiante trabaja y está en su casa y estaba trabajando en la pandemia con su cónyuge, hombre o mujer, trabajando también en casa y con 2 o 3 hijos en casa también. Todo eso, evidentemente, ha dado lugar a que era muy complicado para ellos. Y, de hecho, nuestros estudiantes, que al principio parecía que eran los que estaban mejor colocados para hacer una docencia, una recepción de la docencia más sencilla, han tenido también muchos problemas porque los tiempos que antes tenían para dedicarle a estudiar, de repente se han reducido drásticamente por apoyo a sus hijos,
por problemas con sus padres, evidentemente tener que cuidarlos, y eso ha dado lugar, como digo, a que todo se haya cambiado en esta línea. En general, como os decía antes, nuestros estudiantes, como digo, de forma estadística no se han quejado demasiado. En septiembre hemos tenido que hacer 3 convocatorias. Una era septiembre, porque la UNED aún tiene convocatoria de septiembre. Somos la única que mantenemos septiembre, porque nuestros estudiantes, sobre todo, trabajan en verano, aprovechando las vacaciones. Hemos hecho septiembre. Luego hemos hecho una convocatoria que era junio en septiembre, porque hubo unos cuantos exámenes de junio que no se pudieron hacer en junio por problemas informáticos o problemas de tiempo, que se llevaron a septiembre. Y luego hicimos además una convocatoria de septiembre a octubre, que era para aquellas personas que tenían problemas de movilidad o que no les funcionó el ordenador tampoco en septiembre, que tuvieron que ir a un centro asociado presencialmente o no tenían ordenadores, de hecho, y tuvieron que ir también a desplazarse a un centro asociado como tal. Todo eso, como digo, se ha conseguido sobrellevar con un esfuerzo, yo creo, sustancial de aumento de esfuerzo. Y en general, como decía antes, la gente ha estado contenta, hemos sobrevivido. El curso hemos empezado igual, ya todos, aunque no se ha dicho aún nada, todos ya sabemos que febrero va a ser online también los exámenes, seguro, vamos, garantizado que sí. Las prácticas, intentaremos hacer prácticas en febrero que sean presenciales, en industriales por lo menos, y también en físicas y algunas en informática, que sean la mayoría presenciales, con grupos más pequeños, grupos más reducidos. Nuestros estudiantes, los de primero y segundo de grado, hacen prácticas en los centros asociados, van directamente a su centro asociado, pero los de tercero, cuarto y másteres van a Madrid a hacer las prácticas. Entonces hay que tener grupos más pequeños, tener problemas de desplazamiento, que no estemos confinados, bueno, un montón, digamos, de temas logísticos que sí que hemos conseguido sobrellevar en ese aspecto. En temas de notas al final sí que hemos notado que ha aumentado un poquito el porcentaje de presentados. Se han presentado más gente de lo que se presentaba de forma habitual, puede ser un 10% más, tampoco ha sido una variación brutal. Y en aprobados, yo no he visto ningún resultado aún, pero más o menos en mis asignaturas ha aprobado más o menos la misma gente que aprobaba antes. A lo mejor ha aprobado un poquito más, pero no es, yo creo que no es significativo el número de aprobados superior al que teníamos de forma habitual, de forma normal. Como hemos dicho, sí que sí ha habido un poco más de personas presentadas. Y lo que sí que, por ejemplo, yo he hecho mucho, sobre todo la gente que tenemos más docencia en tercero o cuarto en los másteres, yo gran parte de mi evaluación la he llevado a la evaluación continua. O sea, directamente me he olvidado de evaluación online y lo que he hecho es a los estudiantes ponerlos contra la pared, hacerles hacer los trabajos y las evaluaciones continuas, y con eso, pues en asignaturas de 10, 15, 20 estudiantes en másteres, pues a lo mejor han aprobado un 80-90% de ellos, pero porque han hecho todos los trabajos, han seguido las actividades. Hemos hecho también actividades síncronas con ellos, que normalmente no las hacemos, para que los presenten y estén en el día a día. Al final, como digo, el aprobado en ese caso ha sido razonable y ha sido elevado. Y yo, por mi parte, tío, pues nada más que comentaros, dar las gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros, y cualquier duda que tengáis, no se podía decir claramente. Sí, vamos a ver, nosotros cuando hacemos los exámenes online, al iniciar el estudiante se le hace una foto al principio, otra en el medio y otra al final, y además tiene que poner el carnet de identidad delante de la cámara, que se revisa que sea él quien es. No se hace en tiempo real, aún no hemos metido un machine learning por ahí para hacerlo, pero se puede hacer. Ahora mismo lo que ocurre es que eso se queda grabado con el examen y el profesor luego, cuando evalúa, ve que el estudiante es quien tiene que ser él. Eso sí que se hace como tal. Eso no afecta a la ley de protección de datos, porque él sí que tiene que, cuando está en la UNED, un estudiante tiene que identificarse para entrar al examen. Pues aquí igual, lo que hemos hecho online, el estudiante tiene que identificarse con su carnet para poder entrar al examen, igual que la presencial. Como decía antes, hemos intentado seguir exactamente el mismo modelo. La diferencia es que ahora, en vez de irse a una aula presencial, a un centro asociado, el estudiante lo ha hecho todo online como tal. El futuro, como decía antes, a corto plazo, este año yo calculo que va a ser 75-80% online, 20% presencial. Habrá un examen presencial también, igual que ya ha habido algunas prácticas presenciales en septiembre. Y el año que viene, mi idea es que al final volvamos un poco a la calma, o sea, no en el 21, sino en el 22. Confío que lleguemos un poco a un entente cordial, posiblemente en muchas facultades, como es psicología, educación, facultades que hacen mucho examen de pruebas objetivas, con tipo test, se van a pasar al online seguramente. Tendremos ya una aplicación que será más seria y mucho más formal y más, digamos, robusta con el estudiante, y en ese momento esperamos que además, como decía antes, muchos estudiantes se pasen al online y puedan examinarse directamente en su casa, igual que lo han hecho ahora como tal.
Y en ese caso, otro 30-40% de la universidad mantendremos exámenes presenciales, con lo cual sí que se reducirá un poco el porcentaje de estudiantes que va al centro asociado para hacer el examen presencial, y también tendremos menos masificación. Pensar que tenemos aulas, por ejemplo, en Pontevedra tenemos un aula de 200 personas que suele llenarse casi siempre los exámenes y que ahora estaban muy pegados, con lo cual por eso habrá aulas de 200 personas. Si luego están dentro 50, 60 personas, se puede tener un examen sin ningún problema como tal. O, por ejemplo, también una cosa que hemos hecho este año, que no dije antes, hemos duplicado el tiempo de exámenes. Normalmente la UNED en septiembre hace una semana de exámenes, este año hemos hecho 2 semanas de exámenes. Hemos puesto los exámenes más espaciados para que tampoco hubiera una aglomeración de exámenes los estudiantes a la vez y que también pudieran tener un tiempo más relajado para examinarse. Cualquier pregunta que tengáis, estoy por aquí y ya cedo un poco la palabra para el siguiente ponente. Sí, el siguiente ponente, Edmundo, cuando quieras. Espera que te pongo el mundo de presentador. Cuanto pueda compartir, a ver, Ya estás en camino. fenomenal. Listo. Bueno, buenas tardes. Podéis ver la presentación. Ya tenemos el mundo. Y a mí también, estupendo. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso, sobre todo, por organizar este panel y por tener la oportunidad de participar en él. Bueno, yo, aunque soy profesor, evidentemente, y bueno, también podría compartir algunos de los comentarios, pero que estáis haciendo, tanto Alfonso como Manuel, pero bueno, el papel que tengo aquí es un poco hablar sobre la implicación que tienen o las ayudas que podemos encontrar en las sociedades, en las asociaciones profesionales. Entonces, ese es el punto de vista que quería reflejar por un lado, y por otro lado también en cuanto centrado en un primer momento, aunque evidentemente nuestro objetivo es el aprendizaje de los estudiantes, pero centrado en el papel que tiene el profesor en cuanto a representar o liderar todo este proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, pues los temas que quería tocar, entonces, y asumiendo este rol que había explicado antes, es, bueno, pues en el entorno del papel que tiene la educación actualmente y también en los años anteriores, en la transformación digital, cuál es bueno, pues en el papel de la educación, pues había comentado pues que el actor un poco en primer momento que tiene que liderar todo este proceso, pues es el del profesor. Y en cuanto a la situación que tiene con respecto de las competencias digitales que debe de adquirir para poder llevar a cabo de una manera satisfactoria este papel. Y una vez explicado esto, bueno, pues cuál es la situación acerca del profesor, pues mostraros algunos ejemplos también que tienen que ver con una sociedad profesional, en este acto organizado por la sección española de IECubo, pues entonces, pues evidentemente muchos de vosotros seréis miembros de IECubo, ¿no? Pero en particular, ¿cuál es el papel que tiene con respecto de del apoyo que se puede dar a los miembros de IECubo? Y en particular sobre temas educativos y lo que estamos viviendo desde el comienzo de la pandemia. Bueno, pues quería hacer mención o quería introducir el tema con respecto de cuál era la situación del profesor justo antes o los años previos a la pandemia, y entonces podemos caracterizarla, podemos describirla como que era una situación en la que, bueno, pues efectivamente existían factores como para poder implicarse en todo este tipo de acciones que favorecen, debido pues a la evolución propia de la tecnología, la posibilidad de digitalizar contenidos, nuevas herramientas, servicios, etcétera. ¿Para qué? Pues para responder a nuevos retos que nos íbamos encontrando, como por ejemplo pues el tema de la masificación de los estudiantes, el poder llegar a más estudiantes con nuestros cursos, etcétera. Pero la situación real era que la implicación del profesor en todas estas nuevas oportunidades, a través normalmente de grupos de innovación educativa en las distintas universidades, pues era más bien baja. Yo creo que ha sido muy explícito Alfonso cuando ha comentado que algunos ya hacían cosas en el pasado. Pues efectivamente, no
ese era el problema, que no todos estaban, por distintos motivos, porque no porque no teníamos la motivación o porque las universidades también no daban prioridad a fondos para dotar económicamente a estas oportunidades, o bien pues por la propia resistencia al cambio que tenemos los profesores o cualquier persona ante una situación de cambio, ¿no? Pues vamos a mantenernos por prudencia en la forma en la que tradicionalmente estamos impartiendo la clase o las asignaturas. El caso es que como consecuencia de la pandemia, esto cambió drásticamente. Como en cualquier otra situación de crisis, pues la pandemia ha actuado como un acelerador en el que, bueno, pues había que adaptarse a la realidad, pero manteniendo con los mismos recursos prácticamente a corto plazo y para hacer frente a una instrucción remota, pues había que resolver y mantener en la medida posible los nuevos servicios, los servicios que ya se prestaban, pero con unas condiciones diferentes. Desde el punto de vista del profesor, la situación, yo creo que todos las hemos vivido, todos los que hemos afrontado tareas de docencia las hemos vivido, ha sido de una incredulidad ante la situación y también de una carencia de formación y de recursos necesarios para poder desempeñar con unas competencias digitales y a poder afrontar este nuevo reto. Bueno, pues entonces, pues efectivamente, había dicho antes que, bueno, pues que las competencias del profesor eran importantes. ¿Por qué? Pues porque a su vez es el que tiene que dotar o el que tiene que facilitar el que los estudiantes adquieran a su vez esas nuevas competencias. Bueno, pues hay distintos, bueno, muchos de vosotros conocéis distintos frameworks de competencias, en particular en Europa, pues hay muchos de ellos, pero en particular con referencia a las competencias digitales, pues existe uno que se llama DICCOM y existe una versión también pues, para los propios educadores. Bueno, pues estas competencias, bueno, en algunas hay un desglose de competencias, pero en ese desglose pues, se puede ver que es necesario ser capaz de actuar con contenidos digitales. Tanto estos contenidos pues, pueden ser pues, para la propia creación de contenidos, para gestionar licencias que permitan compartir estos contenidos, etc. Hay muchas de ellas, pero algunas están relacionadas con los contenidos. Bueno, pues desde este punto de vista, todas las instituciones, evidentemente cada una de las universidades, la de Manuel, la de Alfonso, la mía también, pues, o cualquier organización, pues se ha puesto las pilas para poder facilitar de algún modo, con los medios que están disponibles, pues este tipo de recursos que permitieran afrontar el reto. Bueno, pues IECubo en particular, pues evidentemente tiene una oferta educativa. Por la propia complejidad de la organización que, bueno, pues que vais conociendo, pues existe una unidad propia, una unidad organizativa que forma parte de los pilares básicos del gobierno de toda la asociación, que es el EAB, Educational Activities Board, que se ocupa de una manera profesional de dar una oferta de productos y servicios educativos. Y luego, por otro lado, pues tenemos también las propias sociedades técnicas. Una de ellas es la Sociedad de Educación, en la que hablo en su representación, en la que, bueno, pues en la sociedad de educación específicamente nuestra actividad técnica es el área de disciplina es la educativa. Bueno, pues voy a contar algunas de las cosas, por ejemplo, que promueve a raíz de la pandemia y sobre todo intentando darle un carácter abierto, es decir, pues facilitar no solamente a los miembros de la sociedad, sino bueno, pues la posibilidad de poder conectarse libremente a alguna de sus actividades. Bueno, pues una de estas es la de lo que se llama el de IECubo Tech Talk, que son paneles, que son eventos que se registran, bueno, en el que se intentan
comprometer y colaborar con expertos de la industria en determinados campos, pues para mostrar los últimos avances en tecnología, en ingeniería, etcétera. Otros de ellos, más cosas que hace EAB, por ejemplo, son un portal muy conocido, que es el Try Engineering, en el que, en particular, bueno, pues ahí podemos encontrar ya recursos que son accesibles para todos los niveles de profesorado, en el que bueno, pues se intenta comprometer a los, bueno, pues introducir a través de lecciones o de recursos ya establecidos, predefinidos, pues los conceptos básicos de la ingeniería, y bueno, es una base de datos de recursos que pueden ser revisados, que están ya previamente curados y que plantean la posibilidad de obtener lecciones, estrategias para poder impartirlos, etcétera. Más cosas, por ejemplo, el IEcubo Learning Network. Aquí, bueno, pues es la oferta directamente que se ofrece a través de recursos, a través de cursos de formación, bueno, pues que sí que tienen, están dirigidos más a los miembros y tienen un coste, pero que, bueno, pues que a través de ellos también se pueden acceder a algo que que se ha llamado como recursos de COVID, a ver si me va, es esta página, por ejemplo, recursos de IEcubo que se han ofrecido libremente, no solamente para ayudar en los avances tecnológicos que faciliten la gestión de la pandemia, ¿no? El desarrollo de las tecnologías que tengan que ver con la solución de los problemas a los que nos enfrentamos, como es el de las vacunas, etcétera, sino los tratamientos, sino también recursos académicos, y son los que se pueden encontrar ahí. Más cosas, por ejemplo, IEcubo Academics, pues es un portal también donde se ofrecen recursos que se han adaptado, se han traducido para que puedan ser utilizados en distintas áreas geográficas. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces os he hablado acerca de EAB, pero bueno, pues desde la Sociedad de Educación, pues ya estamos, puesto que nuestros objetivos, nuestros intereses son comunes, pues hemos establecido ya distintas estrategias para colaborar, ¿no? Para que nuestra comunidad de miembros de la Sociedad de Educación, que son alrededor de 3.000, pues puedan contribuir también a toda la oferta esta de educación educativa. Desde ese punto de vista, pues ya se han llevado a cabo y se está en pleno proceso de oferta de diferentes webinars donde se trata de compartir con otros profesores de todo el mundo, pues cuáles son las mejores prácticas de instrucción remota para que esta sea efectiva. Más, bueno, hago aquí mención también, como resultado de la colaboración entre distintas unidades de IEcubo, pues la propia sección española de IEcubo realizó y colaboró con la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática, con la ENUI, en el pasado julio, y en el que, bueno, participamos en un ciclo de seminarios acerca de la docencia universitaria. Más. Bueno, pues entonces había resaltado el carácter de abierto, ¿no? O sea, la respuesta de cualquier tipo de organización, pero sobre todo la que tiene como fines la de ayudar a toda la comunidad, al final pues se trata de ofrecer todo este tipo de recursos de manera gratuita, en la que, bueno, pues ya he hecho mención, dentro de la sociedad, pues estamos manteniendo, esto lo podéis encontrar todo en la página web de la Sociedad de Educación de IEcubo, donde hay una serie de webinars que algunos de ellos ya han comenzado, por ejemplo este que aparece ahí en la foto de Arnold Pierce, pero hay un programa también de nuevos webinars, también con fechas en los próximos meses. Bueno, no olvidemos entonces, con este carácter abierto también, el énfasis que está dando la propia sociedad para la realización de MOOCs. Entonces, bueno, pues Manuel también puede comentar como líder del MOOC, de este segundo MOOC que ahora mismo se ha publicado, en el que tenemos pues el de, bueno, y Pedro
Plaza también, que está por ahí. Bueno, pues acerca del MOOC sobre robotics, educational robotics para todos, con aspectos de género, diversidad, inclusividad, etcétera, para STEAMs. Bueno, nosotros participamos también en un MOOC que es de Open Education. Bueno, hay una oferta también relativa a esto. Bueno, y está en otra iniciativa que tomamos, que es acerca de la realización como consecuencia de un acuerdo que tenemos con un repositorio, yo creo que el más grande de recursos curados, que es Merlot, un repositorio Merlot. Pues como consecuencia hemos diseñado también desde la sociedad una página donde intentamos aglutinar también todo tipo de recursos que puedan ser útiles, muchos de ellos procedentes del propio repositorio Merlot en las áreas de disciplina en la que nosotros estamos implicados, como es de Information Technology y Computer Science. Y bueno, pues y también pues intentar reunir enlaces con otro tipo de recursos, fundamentalmente con los de IECubo. Más rápidamente voy a ello. Bueno, estas son las páginas en las que se pueden encontrar en esta página. Bueno, y la de conclusiones, pues al final es que, bueno, pues como dice Manuel también, bueno, es algo que vamos a tener que convivir con ello y tenemos que adaptarnos. Hay muchos, la posibilidad, estamos en una nueva normalidad, bueno, pues, pero tenemos que adaptarnos a ellos y sobre todo, pues, ha servido para poder evolucionar en algo muy importante desde el punto de vista del profesor para dar servicio a los estudiantes, como es el de su propia carrera profesional. Es decir, que el profesor ya parece que algo que antes era más voluntario y que respondía a una motivación individual, independientemente de iniciativas concretas por parte de las propias universidades o por parte de sociedades como la de Cubo, pero ahora al ser más urgente y no sé cómo decirlo, más urgente y sin posibilidad prácticamente de tomar otro tipo de opciones, el de ser más competente desde el punto de vista de la transformación digital en la educación y específicamente en las universidades, pues parece que tenemos una nueva oportunidad que no tenemos más remedio que aprovecharla y sobre todo la facilidad de más recursos y en la que tenemos que hacer un filtro realmente por la abundancia de estos, de cuáles son los que realmente interesan. Pues por mi parte nada más. Yo espero no haberme prolongado más en el tiempo que tenía previsto. Pues muchas gracias y adelante. Perdona, Edmundo. Muchísimas gracias, Edmundo, por esta intervención en la cual también nos mostraste un poco pues, el apoyo que puede tener el IECubo en todo este tipo de situaciones, ¿no? No sé si Manuel, como está de host, recibió alguna pregunta. Yo estoy viendo aquí en el chat, no veo nada. Solo hay una de Argentina que pregunta pues, qué se puede usar para exámenes en el caso de programación en C, Python y cosas de ese estilo. ¿Qué metodologías se utilizaron o se podrían utilizar? Es la única pregunta que tengo yo por aquí. Yo no soy de informática. Yo tampoco, para decir así que en Python o en C, hombre, yo lo que sé por experiencia de otros compañeros, pues simplemente mediante la entrega de unos software y de unos programas que realicen algún tipo de acción determinada. Yo estoy hablando un poquito con la gente de automática, ¿no? Y si era ese el proceso de evaluación, pero tampoco soy experto en la materia y tampoco puedo decir mucho más. Yo tampoco conozco en algún caso, en algún MOOC, porque por ejemplo lo que hacían era una evaluación por pares para intentar, pero bueno. Cierto. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, Cristina, es tu turno.